Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, arribamos a una semana muy, pero que muy intensa en términos noticiosos, el caso de Odebrecht, el caso de, bueno, de la violencia de género a propósito de este pasado miércoles 25 de noviembre, la intensidad del Viernes Negro que es hoy, arropado con muchísimas ofertas y creando toda una serie de necesidades que la verdad la gente cae, o sea, es una especie de Black Friday para muchos, en muchos casos se convierte, por lo menos para los comerciantes, se convierte en el día del consumismo inducido. Y no son pocas la gente que sin tener necesidad y arropado por la publicidad que en estos días, ya ustedes saben cómo campean todos los medios, bueno, pues simplemente a veces sin siquiera tener los recursos para hacerlo, se deja arrastrar por ese mar del consumismo. Y por supuesto que el módico 20 de los prestamistas que salen con la baba en la boca a pescar los incautos que precisamente quedan atrapados a veces en publicidad muy engañosa, salen simplemente a comprar lo que no necesitan. Esa es la verdad. Y después, la calamidad se impone. Eso pasa mucho en las festividades, e incluso de Navidad, que es una crítica que siempre hemos hecho, porque el espíritu de esas épocas se desvirtúa en términos del consumismo, a quién más consume y en qué nivel, y eso, bueno, pues da más o menos estatus. Ahora el tema del Viernes Negro, que todos refieren como Black Friday, en una transculturización además que no nos corresponde, pero mucho menos que nos aboquemos en un país eternamente en crisis y ahora una crisis agravada con toda esa publicidad inducida, con todo ese consumismo inducido para gastar lo que no tenemos y comprar lo que no necesitamos. Esa es la verdad. Y además de esa carrera loca por consumir lo que no necesitamos, como les decía respecto del resumen que hacemos de esta semana, pues también el tema de la violencia de género que ha estado ahí ocupando los diarios con enfoques distintos. Y refiero el tema de nuevo porque me quiero detener solo un segundito a lo que mi querida Inés Aspón, saludo para Inés, una persona con la que trabajé, tuve el honor de trabajar en la revista Rumbo, una periodista extraordinaria, orgullosísima de Inés, que además es la primera en dirigir un periódico escrito, prensa escrita. Y Inés hacía una reflexión respecto a las casas de acogida, que son parte del componente que tiene que ver con el tema de la violencia de género. Y la verdad es que yo creo que es como para pensarlo y como para detenernos, sobre todo quienes tienen que imponer las políticas públicas. Porque cuando se habla, y es que hubo un anuncio de que se van a aumentar las casas de acogidas para las mujeres en peligros o agredidas, que son ciertamente una necesidad. Pero las casas de acogida como tal y las implicaciones que tienen para esta mujer que tiene prácticamente que desarraigarse de todo, entender que salir de una situación de violencia intrafamiliar y todos los requerimientos, y eso yo se lo quiero decir a los que hablan de que, pero mira, están ahí en ese círculo y no salen, les gusta, incluso hay quienes se atreven a decir, bueno, pues desvincularse en esa dirección, señores, e incluso cuando vas a ser acogido en una residencia, en un espacio, en la que se supone que va a estar intervenida por profesionales de la conducta, aún así, la situación es muy difícil. Y la incomprensión incluso de mucha gente por lo que tiene que ver, porque, señores, es como una especie de tú simplemente hacer un cambio o dejar o poner en pausa tu propia vida para entonces en esas casas de acogida empezar a recomponer ese cuerpo del alma. Como dice Inés, fortalecer el espíritu. Es la crítica de la familia. Es desvincularte de los hijos, es incluso en muchos casos, si tienes, perder el empleo. Entonces,
Para la que se atreve a romper ese vínculo que es bastante serio, y hablamos de ese vínculo y ciclo de la violencia, entonces tiene que tener una receptividad y una recepción en términos profesionales. La verdad, que tiene que ser bastante capaz para poder lidiar con todo eso. Nada más detenerme un segundito en esa reflexión que hago mía, porque la verdad es que, y que quiero que la compartan precisamente quienes a veces desde la ligereza, en el enfoque del tema, empiezan a decir y hasta responsabilizar a las mujeres de que las agredan y de que las maten, diciendo, no, pero ella es la culpable, pero ¿por qué no dejó esa relación? Y lo digo hasta el cansancio, quizás como madre de terapeuta que soy, de psicóloga clínica que trabaja con el tema, que no es fácil el desvincularse y romper ese círculo de ese ciclo de la violencia, aun cuando vayas incluso a casas de acogida, que no es el caso de la mayoría, porque ese es un déficit que siempre hemos tenido y que ojalá que ahora, como se ha anunciado, pueda entonces compensarse con el aumento de esas casas de acogida que tanto necesitan nuestras mujeres. El tema de la educación es otro tema de la semana, pasando por salud pública, por supuesto, y el tema de la docencia y el vínculo con el tema del coronavirus. La docencia seguirá a distancia por el COVID-19. Se había circulado, había quienes habían propuesto que sea semipresencial. No es posible que sea semipresencial. Hay varias escuelas que fueron intervenidas, según publica la prensa en el día de hoy fueron 10. El reporte de 4 muertos, 300 contagiados. Eso solamente en la provincia de Duarte, 1.258 nuevos casos. O sea que el aumento de los contagios está preocupando precisamente en este punto. Pero hay otro aspecto también de la educación que nos preocupa y nos preocupa mucho, y tiene que ver con el tema de la transparencia en esta mirada de lo que ha sido esta semana. Educación versus la virtualidad por el tema del coronavirus y la transparencia con que se maneja el anuncio de unas compras que se hicieron, de estos aparatitos que se requieren para que en tiempos de coronavirus y en tiempos de educación a distancia y en tiempos de una república digital en la que iban a dotar a todos los estudiantes de su o tablet o su computadora, parece que no satisfizo ni completó ese ciclo, pero que ahora con la situación extraordinaria que tenemos de esta crisis sanitaria, deberá entonces cumplirse para que podamos salir nosotros a camino en medio de esta situación. Y como ya tenemos desde marzo que andamos discutiendo y haciendo cuantas discusiones, estudios, así mismo lo han dicho las autoridades de educación desde entonces y hasta la fecha, para ver cómo era que se iba a enfrentar esto, en el que todos debemos mantener claro que sí una actitud comprensiva. No hay espacio ni para la urgencia, ni para la emergencia, ni para la improvisación en cuestiones que son muy puntuales, como la compra de esas indumentarias que se necesita para que nosotros salgamos a camino de manera correcta con todo el tema de la educación virtual, de la educación a distancia. Esto me estoy refiriendo a la compra de tablets de computadora, compras que no son por 2 centavos, que es por mucho dinero, y por tanto es imposible que tengan que hacer como ha sido la convocatoria desde el Ministerio de Educación, ni de urgencia ni de emergencia, porque eso es parte de la planificación y se engloba dentro de los recursos que se dijo que se iban a destinar para eso. La actitud de todos, siempre lo he dicho, debe ser de colaboración. Nadie se ha graduado, ni nadie es experto aquí en educación a distancia en tiempos de coronavirus y de pandemia, porque yo creo que no se había vivido. Había que comenzar, sobre todo en un país donde estamos bien atrasados en términos educativos, pero cuidado con esto. Cuidado con esto, porque podemos ser comprensibles con todo eso, lo hemos dicho hasta el cansancio. La población, cuando digo podemos, me estoy refiriendo a la colectividad, a la mayoría, que es la lógica y es lo que está pensando. Y está ahí mirando, digo yo, como titulaba un colega periodista su columna, por el ojo de la cerradura, atento y alerta, a colaborar si es necesario, a hacer trabajos extraordinarios, incluso gente que tiene que salir a la calle a proveer si es necesario, pero sobre la base de la transparencia. Entonces esa compra supermillonaria
no puede ser ni de urgencia ni de emergencia porque no ha surgido del momento, sino que es parte de toda la planificación. Y en esas direcciones, entonces, desde la preocupación, por supuesto, decir que este país no soportaría más escándalos, sobre todo de los que entran ahora, los que se les supone que lo que deben manejar en términos de justicia es la transparencia. Cual que sea en este momento un escándalo de esa magnitud, sería insostenible. Insostenible en términos de la reacción de la gente. Entonces, esos temas, señores, de las emergencias y de las urgencias, y esos temas de las compras, en el nivel que se pretenden hacer, yo creo que tienen que hacerlo con mucha claridad y para eso hay muchos mecanismos. Vamos, pidan entonces el acompañamiento, la vigilancia de instituciones puntuales, estratégicas, que puedan garantizar y simplemente mantener cualquier opacidad a distancia, porque eso no lo necesitamos en este momento. Tanto dinero que se invierte, no se invierte de urgencia ni de emergencia. 17.000 millones para la compra de todo esto, aun cuando se licite, que tendrá que licitarse, no se hace de un momento a otro, porque nadie invierte tanto dinero, ¿verdad?, de urgencia ni de emergencia frente a algo que se supone está y se ha planificado en el tiempo. Quería hacer esa salvedad, quería detenerme un segundito ahí en este balance y recorrido por la semana, que también implica el caso de Odebrecht y cómo el tribunal se está preparando para la presentación de los testigos, para la presentación de las pruebas en el juicio por los sobornos de Odebrecht, que son, hasta el momento, probablemente si se sigue profundizando serían más, 92 millones de dólares, mientras ya al final de la semana se están conociendo los archivos definitivos sobre los excluidos del expediente y eso también es un elemento interesante, pero lo más interesante es que la gente ha vuelto a ver con mucho interés cómo va desarrollándose el curso de los acontecimientos de un caso que por el manejo surtió en determinados momentos sus efectos de un poco indiferencia de la gente y no vigilancia y seguimiento. Y en nombre de eso, señores, nos dimos cuenta que habían 40 millones que también estaban involucrados y que una página 14 que excluyó a la obra cumbre de Danilo Medina, que es el Punta Catalina, también es parte de todo el entramado corrupto de Odebrecht. Vamos a darle like, señores, a esta transmisión, vamos a compartir, vamos a opinar, pero sobre todo vamos a suscribirnos. Soy Ivonne Ferreras.